Bienvenidos en este programa de este nuevo ciclo, el cuerpo, y hoy vamos a tocar la mente, ¿sí? Vamos a escuchar Amanda, para iniciar este pequeño audio del código de la lógica de la lógica. La lógica de la lógica. Este es el tiempo de la búsqueda interior, de la sanidad, del amor para todas aquellas personas que por años han estado en la búsqueda de la verdad. Programa Voluntad te invita a escuchar estos 49 códigos lógicos traídos por los hombres de las estrellas para toda la humanidad sin distingo de raza o condición social. Empecemos. Código 41. La mente. Qué frágil es el espíritu humano. Qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Ya. Muy bien, con este código tan hermoso que nos habla de la mente, de esa mente frágil, de esa mente que aparenta, se deja engañar y la verdad no llega allá. Ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Y hoy comenzamos este programa tan hermoso para entender la mente como compañera del ser. El pensamiento como habitante de la mente del hombre de la tierra, tan material, se hace claro como unidad solar si encuentra su propósito. Entonces, ahí sí es poderoso, grande y luminoso en su corazón. Siente la humanidad y con su luz penetra la oscuridad. La mente está unida al cuerpo emocional y los seres humanos estamos constituidos de ese cuerpo físico, que hace 8 días lo estuvimos tocando, de esta mente, del espíritu y del alma. En este programa nos ocuparemos de ese espacio, de esa dimensión que es la mente, cual depósito de memorias que traemos de nuestras anteriores encarnaciones y por supuesto las memorias que guardamos en esta que tenemos actualmente. Por eso entonces hay una frase que dice, levántate del sueño de la mente y los sentidos y aprende de ellos en silencio, pues tu lucha es contigo mismo, única y constante para equilibrar tus fuerzas y dominarlas sin que te dañen. Y entonces, de verdad, un saludo enorme a todos nuestros oyentes de corazón a corazón, transmitiendo hoy desde la ciudad de Medellín, Antioquia, por la emisora Radio Zipa Estéreo. Hoy agradecemos como siempre a Radio Zipa Estéreo, que nos abre siempre aquí las puertas, el espacio, todo su potencial humano y técnico. A su director, Abraham Umbarila Saavedra, y a la directora ejecutiva del CIPA, Zoila Isabel Carvajal, porque ellos hacen parte de esta plataforma que impulsa este mensaje para toda la humanidad. Y por supuesto también al equipo de Corazón del Sur 144. Entonces este programa que nos ocupa hoy, la mente como compañera del ser, nos implica entender ese cuerpo mental, porque ese cuerpo mental pertenece al cuerpo físico, que por su ascenso de desarrollo intelectivo se logra en el segundo día de creación. La mente es un almacén de datos que dan forma a la definición y percepción de los 5 sentidos, que son la respuesta decodificada de las imágenes recolectadas. Y por supuesto, en este programa hermoso, hoy tenemos una valiosa invitada, su nombre, Nora Janet Monsalve, una mujer hermosa, curiosa, investigadora, conferencista y de profesión psicóloga, que un día se interesó en la verdadera transformación del ser. Tomó la decisión de sumarse y sumarle a los que anhelan un mundo mejor.
Nora, de verdad que estamos muy gratamente felices de sentirte aquí. Yo sé que va a ser muy hermoso este programa y que tu ser aquí va a estar puesto al servicio de lo que tienes ahí en tu corazón. Adelante, Nora, y te presentas tú misma. Simandra, muchísimas gracias y muy feliz y muy contenta de poder participar en tu programa, en el programa de Corazón del Sur 144. Así, y agradeciendo un montón esa descripción que hacías, porque esa es la intención, que nosotros podamos sumar en la transformación del ser, que este tiempo de investigación, como tú lo mencionabas, no quede en vano y que nosotros vayamos regando semilla y sembrando semilla para ese despertar de humanidad que tanto anhelamos y que pueda generarse ese cambio en el individuo, ese cambio en las comunidades y en la humanidad. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy feliz. Así como tú lo describías, como profesión elegí estudiar la psicología, pero paralelo a ello no ha parado mi sed de investigar, cuestionar, preguntar y aprender qué hay un poco más allá de la ciencia, y cuando logramos conectar ciencia con espíritu, el escenario se vuelve absolutamente fantástico y nos quitamos el velo y las gafas, esas que nos han impuesto. Entonces aquí estoy dispuesta a acompañar humildemente con mi conocimiento y por supuesto, como siempre lo decimos quienes trabajamos en estos escenarios, aprendemos más de quienes nos escuchan y todo el tiempo pues dispuestos a nutrir espíritus y a nutrir nuestro espíritu. Muchas gracias. Tan bella, así es. Yo creo que uno tiene que botar las vestiduras, aprovechar lo que tiene, pero buscar alternativas. Eso es muy importante y esa conexión que tú estás haciendo de ciencia, porque entonces ya eres una doctora de psicóloga, pero también estás volviéndote doctora de ese ser, de ese corazón, que es lo más importante, porque podemos tener muchos títulos, pero volvemos a la misma reflexión que hacemos aquí. Tenemos que mantener como ser humano ese servicio y esa humildad. Y bueno, este tema de hoy es muy especial, esa mente como compañera del ser, y yo creo que es muy importante retomar como lo que aparece en el diccionario como la mente, ¿cierto? Uno dice la mente o psique, que representa el intricado entramado de facultades cognitivas, emocionales y evolutivas que dotan al ser humano de la capacidad para interpretar, interactuar y responder al entorno. Entonces, pues uno dice, este asunto de la mente es complejo. Pero bueno, ¿cómo entiendes tú este dote? Porque es una dote que tiene nuestro ser. ¿Cómo la entiendes tú? Adelante, Nora. Sí, Mandra, qué buena pregunta y qué bueno arrancar por ahí, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender un poquito lo que significa la mente y lo que con ella se ha hecho. La mente la necesitamos como compañera. De hecho, en la introducción tú decías, nosotros somos cuerpo, mente, espíritu y alma. ¿Listo? Entonces, como mente, nuestro cuerpo necesita la mente como compañera. Y yo siempre pongo este ejemplo sencillo. Si, Mandra, tú sabes preparar algún alimento, cualquiera que sea. Sí, he aprendido. Bueno, ¿cuál es el que más te gusta preparar? Ay, hay muchos, pero me gusta, por ejemplo, picar frutas y hacer Okay. un trabajo Una de frutas. ensaladita de frutas, ¿cierto? Una ensaladita de frutas. Sí, sí. ¿Qué necesitas tú para hacer una ensaladita de frutas? Perdón, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué necesitas tú para hacer una ensaladita de frutas? Bueno, frutas. ¿Listo? ¿Qué más le echas a la frutica? A veces le echo semillas secas, a veces le echo algún yogurcito. Ok. Fíjate que para que tú llegaras a esa recetica de una ensalada de frutas con yogur y frutos secos, necesitaste datos, una información que se almacenó en tu cerebro para preparar ese alimento. ¿Listo? Entonces la mente es absolutamente creadora. Nosotros necesitamos la mente para crear. La mente es una fuerza y una inteligencia del espíritu que unida al espíritu da creaciones. Nuestro paso por este planeta, y seguramente lo vamos a tocar más adelante, por nuestro paso por este planeta, nosotros hemos mal usado nuestra fuerza mental y hemos convertido la mente en
más bien un repositorio de imágenes adversas que no nos posibilitan la creación. Entonces, en síntesis, como para cerrar la pregunta de qué es la mente, es una fuerza que nosotros tenemos para crear, para construir. Y dependerá muchísimo del almacenamiento de datos que yo tenga en ese repositorio central de información, el escenario de construcción o de destrucción en el que se dirija mi vida. Muy bien, eso a mí me queda muy claro. La mente es aliada para la creación, para la vida. Pero si no sabemos qué ponemos ahí, de pronto puede venirse en contra de nuestro desarrollo. Muy bien. Así es. Entendemos que hay fuerzas oscuras que han intentado en gran porcentaje de éxito manipular y controlar las formas del pensamiento. Uy, de eso sí lo tengo como ya claro. Precisamente al hombre lo alejan de la conexión con esa mente, con esa fuerza universal que tenemos. La raíz de todos nuestros problemas es lo mental, de muchas personas, llevándolo al mentalismo. La mente mal dirigida actúa como un virus que va a desordenar el equilibrio tanto del el cuerpo físico como de la mente, por supuesto, y del espíritu. Y eso lo vemos en las personas que pierden, que generan depresión y que se les olvida cuál es el sentido de la mente para impulsar a su cuerpo y a su espíritu. La función de la mente es la fuerza que hace crecer al hombre con las imágenes verdaderas, naturales y originales. Las memorias artificiales degeneran al hombre y lo rebajan casi que al nivel de las bestias. Eso lo vemos también cuando vemos personas que están en las calles sin mente, no necesariamente todos, pero algunos sin mente. Así es. Entonces la primera pregunta que viene aquí es, ¿cómo identificar que desde nuestro cuerpo físico han manipulado nuestra mente? Sí, Mandra, yo creo que aquí me voy a tomar un ratico más extenso o unos minuticos más para poder explicar esto, porque de aquí se saca como la sustancia y los elementos que nos van a permitir a nosotros la transformación. Nosotros venimos acumulando error de generación en generación. Esto que les voy a contar seguramente en otros programas de Corazón del Sur 144 ya se les haya explicado o se les vaya a explicar cómo en nosotros o en este planeta Tierra hay un impostor. Pero para que nosotros nos vayamos directo al concepto de la mente, quizás podemos abordarlo de la siguiente forma. Para que tu vida se diera, para que mi vida se diera, para que la vida de los seres humanos se diera, se necesitó un óvulo y un espermatozoide, un par de células. Ese óvulo y ese espermatozoide, en un momento que se juntan, dan una implosión de luz. Esa implosión de luz, ahí arranca la vida, y 8 semanas después, el primer órgano de este cuerpo físico ya está formado. ¿Cuál es ese primer órgano? El corazón. La gran mayoría de las personas pues tenemos esta información, algunos otros piensan o creen que el primer órgano que se forma es el cerebro craneal, pero el primer órgano que se forma es el corazón. Ese corazoncito da con su inteligencia, da paso a la creación o a la orden para que el segundo órgano del cuerpo se forme, que es el cerebro craneal. ¿Listo? Recordemos que les dije que veníamos de un par de células. Ese cerebro craneal inmediatamente está facultado para dar forma al resto del cuerpo. Pero resulta que a partir de ese momento, de la 8ª semana de gestación, nosotros empezamos a hacer neuroasociaciones. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Nosotros empezamos a experimentar. Si el ambiente es hostil, ese nuevo bebé ya está incómodo por ese ambiente hostil. ¿Qué más va a pasar? A partir de ese momento y hasta hoy, de acuerdo a la edad que cada uno tenga, está acumulando memorias. ¿Listo? Nosotros tenemos en ese cerebro una zona que se llama el hipocampo. Ahí están establecidas todas nuestras memorias. Y una zona que se llama la amígdala. Y ahí están establecidas todas las sensaciones asociadas a esas memorias. Algunas de nuestras memorias están anestesiadas. ¿Eso qué significa? No siempre recordamos todo lo que hay de aquí para atrás. Y si le sumamos a que nuestras memorias pueden estar acompañadas de dolor,
muy probablemente esas estén anestesiadas. Bloqueadas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese invasor o de ese intruso que está ahí en esa mente y que no nos permite a nosotros edificarnos o avanzar, parte mucho de este proceso. ¿Por qué parte de este proceso? Porque si nuestro acompañamiento se dio de manera inadecuada, pues nosotros podemos tener en esas memorias, muchas memorias que no nos van a facilitar ni a facultar para el desarrollo espiritual. Lo voy a explicar. Nuestro cerebro se toma más o menos entre 21 y 24 años para engranarse en completitud biológica. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, eso es muy sencillo. Tú coges a un niño de 7 años, no sé, yo sé que tú eres docente, entonces tú coges a un niño de 7 años y tú le dices, Arturito, vamos a preparar la clase de álgebra lineal, tú me haces el favor y coges a Baldor, que es el libro estrella de las matemáticas, y me resuelves desde la página 50 hasta la página 210. ¿Qué te va a decir un niño de 7 años? ¿Qué? Oh. Probablemente el niño de 7 años ni siquiera te va a prestar atención. El niño está por ahí, ¿qué le pasa? Pues eso no es conmigo, yo estoy aquí es jugando, listo. Pero esa es breve explicación para entender que en nuestro cerebro van unas fases del desarrollo, ¿sí? Y eso, de alguna manera hay que comprenderlo porque solo hasta que ese cerebro está en ese nivel de madurez va a poder considerarse autónomo. Mientras tanto, toda la información que recibe del entorno es lo que le va a dar a él los elementos para movilizarse en la vida adulta. Entonces, si dentro de mi escenario de formación hay maltrato, hay rechazo, hay falta de atención, hay condiciones de abandono, hay condiciones físicas deplorables, esas son muchas de las memorias que se van a quedar almacenadas en esa mente y con las que él se va a movilizar en la edad adulta. Cuando yo les conté que para dar la vida, el primer órgano que se forma es el corazón y el segundo es el cerebro craneal, y que no se nos olvidara que nosotros venimos de un par de células, probablemente esos papás también acumularon error, los abuelos acumularon error, los bisabuelos acumularon error, y de aquí para atrás una cadena generacional absolutamente extensa. Esto es de millones de años y por eso los invitamos a que sigan viendo nuestros programas para que vamos despejando muchas dudas. Entonces, de aquí para atrás hemos acumulado error. Nosotros ya, como venimos de esas células, ya traemos ese gen, si así lo podemos llamar, ese gen oscuro, y que al recibir esa información en las fases de desarrollo se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Para qué? Para que cuando yo esté en la edad adulta siga cometiendo error y él sea quien dirija nuestra vida. Cuerpo psíquico, como lo decíamos al principio. ¿Listo? Entonces, toda la acumulación de error lo que hace es que da paso a ese cuerpo psíquico, y ese cuerpo psíquico entonces lo que hace es llevar al individuo a seguir en el error. Por eso te pedía un espacito un poquito más extenso en esta pregunta, porque era necesario desglosar todo esto de aquí para atrás para que los seres humanos podamos entender que nosotros estamos cargando una cantidad de errores desde atrás que hemos normalizado, y que eso es lo que le está dando vida a ese cuerpo psíquico para que nosotros sigamos cometiendo error. Entonces, fíjate que un niño, vamos a hablar de lo que más común o lo que desde mi proceso de investigación he identificado. Nosotros seguimos normalizando el maltrato como un elemento de formación. ¿Listo? Entonces, un niño que a los 7 años recibe maltrato, ¿no? Vamos a suponer, este ejemplo lo digo casi siempre en mis talleres. Tú tienes 7 años y llegas a tu cuarto y sobre tu cama hay un balón de colores divino, ¿sí? Un niño no se va a resistir a guardar un balón, ¿sí? El niño lo que va a hacer inmediatamente con ese balón es jugar. Él se va a poner en la inmediatez a disfrutar de su balón. Y si en ese ejercicio, en esa actividad, porque el niño, ayer
me hicieron una descripción, los niños son como resortes. Yo sí, un niño corre, salta, brinca, juega, rompe, raya, esa es la naturaleza de un niño. Si el niño jugando rompe la lámpara o rompe el jarrón, ese jarrón bonito que teníamos en casa, y recibe una descalificación por ello, un maltrato físico o un maltrato psicológico, ese niño va a empezar a considerar que está mal ser él. Listo, yo no puedo ser yo, está mal ser yo. Oh. Listo. Y si yo empiezo desde ahí a acumular resentimiento, pues imagínate en la edad adulta lo que puede hacer el cuerpo psíquico en mi vida. Si al niño a la semana siguiente se le reconoce porque hizo algo súper bien hecho, no sé, trajo una medallita que dice premio a la excelencia del colegio, y tú lo felicitas e inclusive le das una recompensa, el niño entra en shock. Esto no es que el niño lo haga racionalmente, pero quiero que comprendamos esto, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros elementos para comprender por qué nuestra mente, invadida de cuerpo psíquico, se mueve de la forma en la que se mueve. Entonces, ese niño que recibió por acá maltrato por ser él, él dice, yo no puedo ser yo. Yo tengo que ser como los demás quieren que yo sea. ¿Listo? Y ese niño empieza a dudar, porque cuando él es, cuando yo soy yo, hay descalificación, hay invalidación o hay maltrato. Entonces yo no puedo ser yo. Y empieza a alejarse del ser. Eso es lo que el ego o cuerpo psíquico quiere, que tú te alejes del ser, de la sabiduría espiritual resplandeciente. Tú tienes dentro de ti una sabiduría, una fuerza que unida a la mente, pues entonces lo que haces es resplandecer. Sin embargo, el cuerpo psíquico o ego, que te decía ahorita es la acumulación de error de muchas generaciones, pues entonces, ¿qué hacen? Que nosotros nos desconectemos y que nosotros pues estemos caminando bajo la penumbra. Ahorita tú mencionabas algo, como las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, pánico, bipolaridad, esquizofrenia, cuánta cantidad de enfermedad mental hay. Sí. Parte del desconocimiento del propio ser. Es que nosotros no tenemos, o la gran mayoría de nosotros, se nos dificulta un montón, pues, investigar, cuestionar, estudiar, escudriñar un poco. Por ahí hay una frase muy común que dice, es más fácil rechazar que comprobar. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque pues el camino del autoconocimiento también les va a dar oportunidad de entender cómo está funcionando ese cuerpo psíquico en cada uno y cómo salirse de ahí para poder darle oportunidad a toda esa fuerza, a toda esa capacidad mental que tú tienes y alejarte obviamente del error del mentalismo, del error del ilusionismo y del falso positivismo que seguramente vamos a tocar más adelante. Gracias, Norita. Sí, así es. Esto nos da claridad de que desde el comienzo hay una construcción mental que es equivocada y que poco a poco nosotros tenemos que limpiar, dilucidar, conectar con el corazón. El hombre, de todas maneras, en su aprendizaje se enfrenta a una serie de estímulos sensoriales que llegan del mundo exterior, la televisión, el cine, las revistas, los programas educativos, ahora las redes, todo el acceso que tienen los niños y los adultos y los jóvenes a eso, como también a los estímulos del cuerpo que llegan a la mente y se mueven en el cerebro y se archivan como una información en imágenes mentales, como tú ahorita nos lo expresabas muy bien. Queremos mostrar un videíto antes de hacerte la pregunta que agradecemos enormemente al Supremo Palpitar, así se llama el canal, donde vamos a sacar un extracto que tiene que ver con esta parte de la mente. Adelante, Abraham, con sonido. Al encarnar a la vida y a través del curso de la existencia, nace en el hombre el espontáneo interrogante. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Fue por un tiempo en que no hubo respuestas claras
a las consultas que la voz del alma realiza, como conciencia, como nuestra voz del corazón, debido a la información a la que el cerebro está expuesto de manera inconsciente a través de los 5 sentidos. Estos flujos de información influyen en nuestra percepción y se manifiestan en sensaciones y emociones, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Es aquí donde identificamos una clave importante en este despertar. Lo que recibimos a través de estas 5 inteligencias dispuestas para el aprendizaje. Y es la conciencia que por estos flujos de información es aislada, silenciada en el hombre, para que por sus actos como memorias guardadas en el espíritu, se haga prisionero de un mundo ficticio de carne y sentidos desbordados. El error memoria que le señala y le induce a sentirse indigno de su propia excelencia heredada. Son estos archivos mentales fantasma los que operan la mente y la razón, conduciendo el modelo mental del 5º impulso hacia conductas de creencia, miedo, superstición, ilusión y sufrimiento. Estas 3 preguntas surgen en el hombre desde su memoria esencial heredada por necesidad de reconexión a ella y por manifestación de una inteligencia innata que habita en su genética celular. Una conciencia humana conectada a un campo infinito de inteligencia y conciencia suprema. Memoria que desde el principio de toda la creación habita en nuestro interior. Luz de la cual estamos constituidos para el avance y perfeccionamiento, a través de escalas ascendentes de conciencia e impulsos de inteligencia que no tienen final conocido por las humanidades en ascenso. Recuerda, buscador, tu clave: cuerpo limpio, corazón puro, mente llena de conocimiento. Ahí que ello, como finaliza, no nos olvidemos, porque este es como nuestro eslogan de este ciclo: corazón puro, cuerpo limpio y mente llena de conocimientos. Y bueno, es una antesala para hablar de que realmente hay muchas sensaciones que llegan a nuestra mente, a nuestro ser, sin conciencia, a veces sin claridad, a veces sin certeza, le llegan a uno ahí todos los estímulos al mismo tiempo, miles y miles de estímulos. Entonces la pregunta que queremos hacerte aquí, Nora, es: ¿qué son y qué efecto tienen los mensajes subliminales en la mente del hombre? En algún momento de nuestra historia hablábamos de mensajes subliminales como mensajes muy indirectos que le llegaban al ser humano a través de toda esta red de información exterior. Ahora yo me atrevo a decir que ya dejaron de ser subliminales, ya son absolutamente directos. ¿Listos? Ya no tiene nada de sombra. Ya atacan directamente. Mira, tiene un efecto muy fuerte porque finalmente es la acumulación de memorias equivocadas. Ahorita el video, y tú lo mencionabas, nosotros tenemos las ventanas de información para acumular datos en nuestra mente, son los 5 sentidos: nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos, lo que escuchamos, nuestra boca y nuestro tacto. Entonces, cada vez que nosotros recibimos mensajes y estímulos que van en deterioro del ser o en deterioro de la vida, pues entonces esas imágenes se van quedando ahí como información determinante para nuestro actuar. Por eso ahora lo decíamos, no es de esta única encarnación, esto viene de encarnaciones pasadas. La acumulación de error me lleva a seguir actuando desde el error. Entonces, para como sintetizar la pregunta, necesitamos es estar muy apercibidos de cuál es la información que nosotros estamos recibiendo y si esa información realmente está conectada con el principio fundamental, y es darle continuidad a la vida. Si la imagen o el estímulo que yo estoy recibiendo corta con ese principio, pues yo tengo toda la autoridad de transformar o elegir otro tipo de mensaje. Los mensajes subliminales de alguna manera alteran nuestro pensamiento,
Nos están llevando o nos conducen, como lo decía ahorita, a vivir justamente en el dolor, en el sufrimiento, en la agonía. Al principio les decía, hemos normalizado muchas cosas que no son normales. Y nosotros creemos que el maltrato es normal. Imagínate, empieza el maltrato en nuestros núcleos familiares, pero estamos viendo, en la medida en que vamos desarrollando ese cerebrito, pues nosotros vamos viendo cómo la violencia está en todas partes. Entonces, si hay violencia, si hay división interna, hay división en pareja, hay división en familia, hay división en sociedad, y seguimos recibiendo estímulos que van de la mano de la división para justamente movilizarnos a nosotros desde el sufrimiento y desde el dolor. Entonces, nuestra tarea es la vigilancia permanente a través de los sentidos, que son las puertas de entrada hacia la información que se va a establecer en ese repositorio central de información. Cuesta, yo sé que sí, porque lo hemos normalizado, pero qué fácil es escuchar una canción y empezar a determinar esto está conectado con la vida o esto está conectado con la muerte, y dependiendo de lo que sea, tomar la decisión con el rigor interno suficiente para cortar con ese tipo de estímulos. Todos tenemos la voluntad es una virtud del espíritu, lo que necesitamos es rigor interno para tener la voluntad de separar esto que construye de esto que destruye. Tan tenaz porque es que tú dices la palabra clara, normalizado, y entonces a los chicos, a los niños, pues es que es normal escuchar a este es el que suena, como que está mal. Y yo a mi hija le digo, pero mira lo que está diciendo, aunque sea muy famosa esa cantante, aunque sea muy famoso ese cantante, mira lo que está diciendo. No, revisa amor, porque es que aunque todo el mundo quiera escuchar a esa cantante, mira lo que está diciendo. Y nos toca entonces ser conscientes de lo que estamos viendo, porque lo normalizamos que hayan diferentes formas de expresarse en el humano, que no son de la creación, que no son originales, ¿cierto? Y eso ya está normalizado en todas partes, ¿cierto? Y entonces uno dice, pero sí es, no es, así no es la manera. Tenemos que aprender definitivamente a ser conscientes. Y la mente y la conciencia son unos poderes importantes que tener en cuenta. Y como tú nos decías, desde niños traemos patrones de comportamientos condicionados por el dinero, por el lujo, por la comodidad que vamos guardando ahí en esas memorias, por el placer de premios y de los castigos, darle a gusto a los demás, ya tú nos lo decías muy claramente, por los vicios y las drogas, por los juegos de azar. A todo esto nos acostumbramos en el mundo actual, haciendo que nuestra mente se convierta en un caos y en confusión y no aprenda la diferencia entre la verdad y la mentira, alejándonos, por supuesto, de esa mente universal que es hermosa y que es un dote. Entonces, la pregunta que viene es, ¿cómo cambiar esos patrones? Ahí eso no es tan fácil. Patrones de comportamiento para llevarle memorias de vida a nuestra mente. Mentes temporales, que es la que el mundo nos entrega, ¿cierto? Mentes de mundo, hablan del inconsciente, y entonces cómo hacerlo consciente, de una mente instintiva que se queda solamente en ese plano, de mente de ilusiones, hasta de sentimentalismo, que se conecta con ese sentimiento que no es verdadero. Uh-huh. Qué chévere, Simandra. Mira, tú lo decías al principio, es poco fácil, sin embargo se puede. Listo. Lo primero que invito yo a quienes nos están escuchando es a romper la mente, a sacar tanta creencia limitante que nosotros tenemos y con la que vamos normalizando las cosas. Uno de los escenarios que siempre propongo es: el enemigo no está fuera. Listo. El enemigo no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi pareja, ni mi vecino, ni el compañero incómodo. El enemigo está aquí, ese cuerpo psíquico que se fue alimentando de todas mis experiencias, trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces es absolutamente clave y fundamental que nosotros atravesemos el paso por el autoconocimiento.
Autoconocernos implica que nosotros viajemos en nuestra historia para entender dónde se gestó el error y que nosotros dejemos de darle oportunidad y autoridad a ese cuerpo psíquico de seguir dirigiendo nuestra vida. Voy a ponerles, basándome en el mismo ejemplo, un escenario. Ese niño que vivió maltrato en la infancia de cualquier índole, que además, como lo mencionábamos, está normalizado el maltrato, normalizado está ridiculizar, invalidar, todo esto viene a través de todas esas fuentes de información. La música te lleva también a ridiculizar, invalidar, humillar, comparar, una cantidad de condiciones que son inadecuadas. Listo. Entonces ese niño que recibió maltrato de cualquier forma es un adulto que siente que no vale nada. ¿Te acuerdas que yo te decía, yo no puedo ser yo tengo que ser lo que otros quieren que yo sea? Listo. Y el ego te hace creer que tú no vales nada. Ese cuerpo psíquico te hace creer que tú no vales nada. Listo. Como tú no vales nada, entonces tú vas a cometer el siguiente error. Uno, vas a permitir que te maltraten, porque esa es una condición aprendida natural. El maltrato es natural, entonces yo voy a permitir porque es que esto es lo que es. Listo. Y sin darme cuenta, yo también me voy a convertir en maltratador. Listo. ¿Por qué? Porque yo tengo amargura y resentimiento porque yo no pude ser lo que yo soy. Entonces, en esa orden de ideas, si nosotros queremos empezar a limpiar un poco todo esto, rompamos la mente. Sepamos que hay un enemigo que está dentro de nosotros. Sepamos que también tenemos un ser el cual no conocemos, la gran mayoría de los seres humanos. Porque aunque nosotros sepamos, las preguntas del video son claves. ¿Quién soy yo? Son preguntas que se hace el alma. Pero en este mundo materialista nosotros nos definimos por competencias o nos definimos por títulos o nos definimos por linaje, pero se nos dificulta un montón aceptar que en realidad somos luz, ¿sí? Y cuando alguno se atreve a decir que es luz, la pregunta que yo hago es, ¿tus obras en realidad van conectadas con la luz? Para que nuestras obras estén conectadas con la luz, primero necesitamos despojarnos de tanta creencia y de tanta información mal recibida y que le da oportunidad al ego de que nos siga dirigiendo. Necesitamos entonces también tener claro cuál es el propósito, ¿sí? Porque a nosotros nos hicieron creer desde esa posición materialista que el propósito era tener. Entonces tengo que tener carro, casa, beca, tengo que tener hijos, tengo que tener viajes, tengo que tener... De hecho, los propósitos, yo creo que esto que voy a decir va a generar también choque, pero de eso se trata. Nosotros formamos a nuestros hijos para que tengan un propósito y no nos equivocamos y los formamos desde el error. Tú tienes que estudiar para ser alguien en la vida. O sea, si tú no estudias, no eres, no existes. ¿Listo? No tienes ser. No tengo ser, exactamente. Y en esa idea, entonces fuimos materializando esos propósitos. Entonces yo me voy a ir a ser el mejor ingeniero del mundo y voy a estar en la NASA y que ese sea mi propósito. O yo voy a ir y voy a montar una fundación de niños huérfanos. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que con la inteligencia nosotros podamos descubrir que los propósitos externos no tendrán ningún efecto si yo no tengo un propósito interno. ¿Y cuál debería ser ese propósito interno? Que nosotros despertemos y encendamos esa luz infinita que traemos, ¿sí? Que siendo que racionalmente muchos decimos que somos luz, pues ¿cómo hago tangible eso de ser luz? Y para hacer tangible eso de ser luz, pues estamos llamados a reeducar el pensamiento, ¿sí? Y eso parte de un proceso de la cognición, del aprendizaje. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Y cómo se reeduca el pensamiento? Pues toda vez que filtro la información que llega a través de mis sentidos, que estoy apercibido de lo que construye, estoy apercibido de lo que destruye y elijo el camino, ¿sí? Porque aquí hay albedrío. Entonces yo puedo elegir el camino, ¿cierto? La invitación que estamos haciendo es que elijamos el camino que sea consecuente con ese propósito de ser luz. Yo reeduco el pensamiento y esa es otra manera de empezar a acabar con todo ese cuerpo psíquico. Otra manera, con el agradecimiento.
Y miren que esta es una técnica y una herramienta súper sencilla. Y uno dice, pero pues sí, yo agradezco. La gran mayoría de los seres humanos agradecemos por las cosas como más gruesas. Ay, yo agradezco por mi salud, agradezco por mi trabajo y agradezco por mi vida, ¿sí? Pero ¿qué tal si todo el día, 24 horas del día, tú estás en permanente agradecimiento? ¿Sabes una cosa, Simandra? Para ti y para todos los que me están escuchando. El ego se moviliza o el cuerpo psíquico se moviliza en dos tiempos. Se moviliza en pasado y se moviliza en futuro, ¿sí? En pasado, ¿cómo? Si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si yo hubiera actuado, si yo hubiera, no sé, resuelto de esta manera. Para generarnos culpa, vergüenza, tristeza y depresión. O se moviliza en futuro y si no me sale, y si no funciona, y si no lo logro, y si no lo alcanzo, ¿sí? Para generarnos miedo, ansiedad y pánico. Entonces ya vas viendo cuál es el origen de esas enfermedades que están muy de moda, la depresión y la ansiedad. ¿Listo? Pero el ser se manifiesta en el aquí y el ahora. El ser vive en el presente. Entonces, si yo todo el tiempo estoy agradeciendo, ay, gracias por el agüita, gracias por mi plantica, gracias por el cafecito de hoy, gracias porque estoy en mi oficina, gracias por el clima. Si yo vuelvo esto a una práctica, yo todo el tiempo estoy conectada con el presente. Y lo mejor de todo es que le voy restando poder a este personaje que conectado con esos pasados y con esos errores me lleva a vivir en el pasado o en el futuro. Entonces el agradecimiento se convierte también en una técnica fundamental a la hora de derrotar este personaje incómodo que tenemos en la cabeza. Hablando de derrotar ese personaje, pues se me ocurre también, y lo pongo siempre de manifiesto, es si nosotros tenemos un personaje incómodo en la cabeza, pero también tenemos un ser, ¿cuál será la residencia de ese ser? Y al principio yo les decía, para que tú nacieras se juntaron un óvulo y un espermatozoide y ahí se dio una implosión de luz. Cuando se da esa implosión de luz, tú recibes esa fuerza. Ese ser está aquí, siendo que hace parte de todo nuestro cuerpo, su lugar de residencia es nuestro corazón. Entonces, la invitación es, no te desconectes del corazón. Y el corazón no es romántico. Lo que nos hicieron creer del corazón así, ay, es que yo lo amo porque me trajo chocolatinas. Ay, es que yo lo amo porque me regaló serenata. O yo, la manifestación de amor, voy a llevar una serenata. El corazón o la fuente no es romántica, es certera. Y en esa certeza siempre nos va a decir cuál es el camino. Siempre. ¿Sí? Miren, yo pongo este tipo de ejemplos como muy de la cotidianidad. Cuando tú te casas con alguien, no sé, y pasas por la fase del enamoramiento, en el enamoramiento tú dices, ay, es guapachoso, le encanta la rumba, qué rico, es la felicidad de la fiesta, ¿sí? Tú algo intuías, te vas a la convivencia y resulta que tenía un problema de alcohol, ¿sí? Hay una bandera roja que tu ser te manifestó, pero como nos hicieron creer que teníamos que tener pareja para ser alguien, ¿cierto? Porque acuérdate que lo que nos han enseñado es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Sí. Y para reproducirnos, ¿qué necesitamos? Una pareja. Entonces, no importa, yo necesito una pareja, ¿sí? Entonces, no podemos desconectarnos de nuestra fuente porque nuestra fuente tiene una sabiduría que es estelar. Por eso el ser es esa sabiduría. Entonces, mira que son elementos un poco simples, pero que a la vez en su simpleza nos van a liberar de toda esa carga mental. ¿Por qué carga mental? Porque hay información equívoca donde nosotros pues vamos dirigiéndonos hacia el error, pero el ser nos conduce hacia la libertad. Entonces no sé si te va quedando pues como clara ahí el concepto. Excelente, porque me estás haciendo entender que la verdadera renovación de la mente, por decirlo así, no nace de afuera, porque ahí nos vamos, pues qué pena decirte, porque la mayoría de la gente para resolver las cosas tiene que ir donde la psicóloga, tiene que ir donde el psiquiatra, tiene que ir donde el neurocientífico, que entonces le dice, no, usted va a decir todos los días, y son cosas externas
pero ya hoy nos estás diciendo, es desde aquí, desde el corazón, que yo conecto la mente. Me Y eso encanta. es muy importante eso, o sea, el trabajo mental viene no de afuera, sino de adentro. Me parece muy bello. Y quería como retomar una palabra que tú hiciste ahorita, es romper esa mente. Entonces me pongo a pensar como cuando vi una película por allá, uy, hace años, ya está viejita, que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el profesor se paraba en la mesa y decía, miren el mundo de otra manera, porque se van a quedar mirando el mundo siempre de la misma manera, aquí abajito en el pupitre, cambien mírenlo desde de cabeza para abajo, busquen alternativas para buscar la vida de otra manera, porque hay que romper paradigmas, hay que romper esa mente. Me parece muy bello eso que tú nos entregas aquí, que nos das aquí tangible estas herramientas para de verdad soltar esos paradigmas mentales que no dejan que seamos, que tengamos el ser aquí a flor de piel. Bueno, y Sí, podríamos decir, sí, ¿quieres decir algo? Bien sí, pueda. quiero hacer un pequeño aporte ahí. Cuando tú decías la gente está buscando afuera lo que tiene adentro, concuerdo perfectamente contigo. Pero no solamente desde la psicología, la psiquiatría o la neuropsicología o la neurología, que siendo que hay un proceso de investigación muy bonito ahí, pues esperemos que un día la ciencia, así como ya lo estamos viendo, la ciencia unida al espíritu, como genera unos resultados absolutamente grandiosos. Digamos que esos no me generan tanta resistencia. O bueno, yo no sé si llamarlo resistencia, pero es que hoy estamos inundados de prácticas de falso positivismo y seguimos buscando afuera lo que ya tenemos dentro. Yo siempre digo, pues bueno, está chévere las prácticas de yoga porque tú tu cuerpo físico lo tienes que mantener bien, ¿cierto? Pero tú vas 2 horas a prácticas de yoga y cuando cruzas la puerta del recinto en el que estás practicando, pues vuelves a conectarte con la situación emocional que estés experimentando. Entonces, no solamente desde la ciencia, hay tanta práctica, que si yagé, que si ayahuasca, que si hongos, que si religiones, que si filosofías, que si corrientes, Que que si, prenda la velita. que si enneagramas, que si constelaciones, que si, insisto, son salidas temporales, listo, tú puedes recibir una gratificación temporal en medio de esas prácticas, pero este sentido de romper la mente es que nosotros trabajemos fuertemente porque la práctica permanezca o el ejercicio que yo esté haciendo sea lo que derive en un cambio que permanezca en el tiempo. Porque qué sentido tiene que a mí me funcione algo por un año, ¿sí? Y que al año vuelva otra vez a sentirme con ese vacío, con esa carga, con ese dolor, con esa presión, con ese miedo, ¿sí? Si nosotros necesitamos soltar eso, el miedo, la tristeza, la rabia y la amargura, pues es necesario cortarlo de raíz, entendiendo que el problema no me lo van a resolver afuera, que el problema surge o la respuesta surge de adentro. Muy bien, muy bello. Yo sé que los oyentes hemos comprendido, estamos sintiendo estas palabras tuyas de verdad, así. Aquí me voy con estos elementos también para aplicarlos aquí, porque todos estamos en una lucha en buscar cuál es el camino, qué me suelto, cómo me agarro de aquí. Y entonces podríamos decir entonces que tenemos dos tipos de mente, la del pensar del mundo y la mente de conciencia universal. Por lo tanto, desde que de eso que dicen todo sea mente, es pensar del mundo, que da su razón como mente material, de oscuridad, o no lo podíamos llamar infernal. Y entonces hay que seleccionar las imágenes con que alimentamos nuestra mente para poder tener una mente sana en un cuerpo sano y dando avance al espíritu. Entonces la pregunta hermosa que viene a continuación es, ¿y si la mente es la compañera del corazón de ese ser para crear, por qué está tan alejada y tan manipulada? Norita. Y va muy en línea con lo que hemos conversado el día de hoy, Simán. Estamos alejados de nuestro ser porque no conocíamos o nadie nos había ofrecido a nosotros la información de que el enemigo está dentro de nosotros. Entonces estamos alejados justamente porque le dimos paso no al pensamiento del corazón, sino al pensamiento del cerebro craneal. Y entonces, ahorita, y yo creo que aunque suene reiterativo, es necesario volverlo a poner sobre la mesa. Si el primer órgano que se forma en ti es el corazón,
¿Por qué dudar que nuestro corazón tiene neuronas o tiene pensamiento? Y si ese corazón con su sabiduría y su inteligencia faculta el cerebro craneal para que dé forma al resto del cuerpo, pues ¿de dónde viene la inteligencia? Del corazón. Nosotros entonces necesitamos aceptar que tenemos un intruso, un invasor, un enemigo, un gen, algo dentro que necesitamos sacar. Necesitamos romper con eso. Necesitamos empezar a aceptar que la división no era normal. Nosotros fuimos creados en 3 leyes: amor, armonía y paz. ¿De dónde surge entonces la división? Porque nosotros todo el tiempo, y esto pasa mucho, estamos a la defensiva? Porque cada vez que el otro nos habla, nosotros estamos en la tarea de qué será lo que me está diciendo y me tengo que defender. Y surge de ese pensamiento craneal invadido. ¿Listo? Invadido. Entonces, cuando yo planteo esto, la gente se mueve un poquito porque nos hicieron creer que parte de nuestro pensamiento craneal éramos nosotros. De hecho, las corrientes de la psicología tradicional aplauden un montón ese pensamiento del ego, ¿sí? Sigmund Freud, por ejemplo, Marx, una cantidad de teorías que nos alejan de las certezas del corazón. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos o cuál es el llamado? Bueno, ¿qué tal si le suena la idea de que el enemigo no está afuera? Y si el enemigo está adentro, ¿qué tal si él es el que nos está llevando a actuar de la forma en la que estamos actuando? Y si nosotros podemos derrotarlo a través de la conexión que hacemos con ese ser interior, pues entonces que la tarea sea conocer nuestro ser. ¿Qué es nuestro ser? Así es. ¿Sí? Muy bello porque tenemos que entender para qué estamos aquí, para qué Simandra, para qué Nora, para qué Abraham, para qué Zoila está aquí en este planeta y cuál es tu cualidad al servicio de la vida. Muy bello. ¿Ibas a decir algo más? No. Muy bien. Vamos entonces a recordarle aquí a los oyentes que tenemos una sesión de preguntas. Ya tenemos varias preguntas en nuestro chat y de todas maneras queremos recordarles que se conecten aquí al Telegram y a todas nuestras plataformas de Corazón del Sur 144, desde Instagram, desde YouTube, desde TikTok, desde todas las plataformas que permiten. Y vamos a tener ahí también una dirección y un teléfono para que se conecten directamente cualquier persona que quiera ahondar en este conocimiento, que quiera ahondar en este tema. Y por eso también les vamos a compartir las redes de nuestra invitada el día de hoy, que también tiene unas redes especiales. Ahí está en Telegram, Corazones Libres, en Instagram también, en Spotify, en YouTube, en WhatsApp, y ahí está el correo de ellos también para que se puedan conectar con ellos directamente si sienten que por ahí pueden trabajar alguno de los conceptos, de las necesidades que como ser ya están despertando aquí. Y vamos entonces a compartir un poco, llegando pues como al final de este conversatorio, vamos a mirar las preguntas y los comentarios de nuestros oyentes que ya nos las han puesto por aquí. Don Abraham, bien pueda. Bueno, sí, por acá en sintonía, María Norma Bichop desde Argentina. Felicitaciones, María Dalí, Simandra, como también a la expositora. Saludos, Radio Zipa Estéreo. Berito dice, un gran abrazo, Simandra, María Dalí, maravilloso programa. Necesario es la reeducación de nuestros 5 sentidos, ser consciente del uso que le damos. Debemos tener pleno control de nosotros mismos. Alicia Chilali dice, saludo desde Bolivia, a Corazón del Sur y a nuestra hermosa invitada. Tengo una pregunta, ¿cómo programar la mente para autosanarnos? Qué pregunta tan maravillosa, Alicia. Mira, casi siempre también me escucharán decir que la enfermedad proviene muchísimo de el inadecuada o la inadecuada salud mental. Listo. Cuando nosotros empezamos a comprender que hemos acumulado error,
y que gran parte de ese error que hemos acumulado no proviene de lo que nosotros somos, sino que provino del entorno, empezamos a hacerle gestión y empezamos a liberarnos de las cargas. Vamos a suponer, una persona que vivió en un entorno hostil, donde experimentó rechazo, es un adulto que se siente imperfecto. Al sentirse imperfecto, porque esas son las gafitas que le pone ese personaje incómodo, al sentirse imperfecto, trabaja toda su vida o gran parte de ser adulto en mostrarle a los demás que sí es perfecto. No desde la perfección del ser, sino desde la perfección mental. Entonces se va todo el tiempo a trabajar en ser la mejor hermana, la mejor amiga, la mejor pareja, la mejor estudiante, la mejor profesional, y se suman una cantidad de cargas que no son justas ni con el cuerpo físico ni con el cuerpo espiritual. Entonces todas esas cargas ponen en desequilibrio mi salud y a la final representan enfermedad. ¿Qué necesitamos nosotros comprender? Que en nuestras manos también está nuestra salud. Reeducar el pensamiento es soltar el abrojo, porque el abrojo no nos pertenece, viene de ese impostor y de ese enemigo. El miedo no nos pertenece. Entonces, no sé, es que tengo muchos problemas con mi pareja, y si me deja, y si mis hijos, y si de dónde voy a reunir los recursos, y si. Recuerden que el futuro es una condición del ego, vive el presente. Y no te desconectes de una fuente, de una ley universal, porque en este programa yo tengo la fortuna de escucharlos y no hablamos de normas, hablamos de leyes. Y hay una ley que es universal y es la ley del amor. Hablar del amor es poco fácil porque no podríamos ponerlo en palabras, ¿cierto? Por más que uno quisiera dar un concepto del amor, es poco fácil. Es romper con la creencia de que el amor es romántico y empezar a considerar que el amor es todo lo que le da continuidad a la vida. Entonces, ¿quieres reprogramarte para sanar? Conéctate con la naturaleza. Sal al sol, sal a caminar. Contempla todo lo que sea vida. Agradece tu presente. Abraza a un niño. Cuida las plantas. Ten una mascota. Protege los animales. Todo lo que sea vida va a llevar a la conexión de la vida. Y ahí necesitamos nosotros empezar a soltar todo lo que es mundo. Cuesta, sí, pero también hay por ahí una cita bíblica que decía Jesús: Señor, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los protejas de todo mal y que les enseñes a vivir en él. Entonces nosotros necesitamos es despojarnos de un sistema que nos genera tanta opresión y entrar en sintonía con lo que es vida para que nuestro cuerpo celular también se regenere. Muy Bueno, bien. por acá seguimos con... un segundo. Lorena Isaza dice muy buenos días. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo. También excelente programa. Doña Miriam Echavarría, saludos. Doctora Nora, qué maravilla en sus enseñanzas, cuánta esperanza y claridad para hacer una sabiduría espiritual resplandeciente, un trabajo interior en el corazón. Nuevo amanecer, muy buenos días, Simandra y Nora, la invitada. Tengo una pregunta para ella. ¿Cómo podemos educar nuestro cuerpo mental? Muchas gracias. Uh-huh. Recordemos que la mente se dio para crear y construir. La mente se da para crear. Listo, por eso es compañera del espíritu, porque solo está facultada para crear. Entonces todo aquello que destruya no proviene de esa sabiduría espiritual. Que nosotros seamos vigilantes de nuestro pensamiento es una tarea fundamental para educar nuestro cuerpo mental. La vigilancia en el pensamiento. ¿Qué estoy pensando? Y este pensamiento, ¿con qué me conecta? Y ese pensamiento que me conecta con una sensación quizás de ser insuficiente, de ser insignificante, de ser imperfecta, solo proviene del cuerpo psíquico. Entonces, vigilancia en los sentidos, vigilancia en el pensamiento y nutrir, otra vez, como fórmula, nutrir nuestros sentidos de imágenes que contengan vida. Hermoso. Hay una pregunta que me surge a mí, porque pues uno pensaría, entonces existe un control mental.
Lo recuerdo por una película que se llama así, Control Mental, y lo recuerdo porque también en el ámbito laboral nos han hablado de las ciencias del comportamiento que, entre comillas, buscan modificar un comportamiento, sea individual, en este caso, pues cuando una persona va de una psicóloga es individual, pero también empiezan a unas ciencias de comportamiento a modificar una actitud, una situación a nivel social, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y cómo así? Entonces eso cómo lo hacen, ¿cierto? ¿Cómo transforman una cosa colectiva? Eso es muy teso, porque entonces ahí hay como una manipulación. ¿Cómo es eso? Yo sí quiero como que pronto podamos hablar un poquito más de eso ahí. Probablemente en este programa, así lo mencioné ahorita, probablemente en este programa ya tocamos este tema y si no, muy probablemente lo vamos a tocar. Pero nosotros necesitamos recordar que sobre este planeta Tierra fue arrojado un invasor. Ese invasor lo que hizo fue alterar nuestra cadena genética y al alterar nuestra cadena genética, pues nosotros hemos ido acumulando error. Pero esa manipulación genética también da oportunidad a que se construya un pensamiento colectivo. Entonces, si yo estoy dividida, si Mandra está dividida, Margarita está dividida, Olga está dividida y Andrés está dividido, pues entonces nosotros vamos a generar un nivel de vibración de división. En esa inteligencia, no era inteligencia, en esa astucia, ¿sí?, de ese personaje, pues entonces lo que hizo fue querer quitarnos la luz y proveernos de un sistema que nos despojara o nos alejara con mayor intensidad de nuestro poderío interior. Entonces, dentro de todas esas estrategias un poco maquiavélicas que trae ese enemigo, es manipular las masas. Entonces, si nosotros estamos divididos internamente, pero afuera nos están normalizando la violencia, nos están normalizando el abuso, nos están generando estereotipos mentales, las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser así, nos están casi que invadiendo y sobresaturando nuestros sentidos de información que vaya a ser la división, pues finalmente nos están controlando. ¿Qué más control mental, Miss Imandra, que las pantallas? Sí. A mí me parece súper curioso. Miren, ahorita estábamos, venía en el carro para acá, para mi consultorio, y la persona que venía conduciendo buscó en el Waze Café Hojarasca, en el Waze. Y yo cogí mi celular y Google Maps ya me estaba marcando a mí la dirección. Yo no fui la que busqué la dirección, ¿sí? Entonces, digamos que es una forma de darnos cuenta que pues todo este tema de inteligencia artificial, que sé que ya lo manejaron, y todo este tema de pantallas, lo que hace es seguir dirigiéndonos hacia ese control mental fundamentado en el mentalismo y aliado con el enemigo interno que cada uno de nosotros tenemos. Por eso el desafío es individual y el proceso también. Nosotros necesitamos hacer la tarea de transformación individual, porque si tú te transformas, yo me transformo, mi vecino se transforma, pues lo que hacemos es generar una energía colectiva y a través de la resonancia conectar los corazones. Por eso nuestro canal, valga aquí la cuñita, si Mandra me voy a aprovechar, por eso nuestro canal se llama Corazones Libres, personas de todas las gentes, amas de casa, agricultores y profesionales también, que juntos queremos sembrar esa semilla de transformación. ¿Cómo nosotros empezamos a trabajar internamente para que el corazón en ese corazón pueda gestarse esa nueva luz que tanto anhelamos y pues vivir desde la esperanza? Sí hay esperanza, aunque afuera todo esté un poco turbio, un poco gris, la esperanza está. El trabajo es individual, es tomar la decisión. Bueno, llegó una pregunta que yo creo que muchos oyentes están diciendo, ay, a mi hijo también, ay, a mi hijo también. Entonces dice así, ¿cómo ayudar a un hijo adolescente que es muy mental y anda en depresión? Esta respuesta va a doler un poco. Listo. Yo también soy mamá de adolescente y me encanta que me hagan este tipo de preguntas. Me gusta muchísimo, digamos que ese fragmento de la población adolescente. ¿Por qué va a doler un poco? Porque aunque esto sea una enfermedad,
también tuvo muchísimo que ver el entorno en el que se haya movilizado nuestro hijo. Entonces va a doler porque si el adulto no se transforma, el que está guiando a ese adolescente, el adolescente va a ir por ese camino del error. Más que intentar ayudar a nuestro adolescente, que yo sé que es fundamental, transformémonos nosotros. Conozcamos lo que es el amor para poder tratar a ese adolescente con dulzura y con ternura. Transformémonos nosotros para poder, de alguna manera, evitar la crítica. Nuestros modelos de formación están inundados de crítica. Tú no sirves, tú eres un inútil, tú eres un pendejo, un bueno para nada. Es que claro, como es de vago, como no sirve sino para estar ahí conectado con ese celular, es que como aquí no ayudan, es que como... ¿Qué tal si somos nosotros los que empezamos a comprender cuál es el momento el que está transitando mi adolescente? Que mi adolescente se moviliza por una cantidad de cambios impresionantes, hormonales, físicos, psicológicos, de muchas formas. Y si yo me preparo para entender lo que está pasando con ese adolescente, seguramente ese adolescente va a transitar este episodio de tanto caos de una manera mucho más tranquila. Entonces, la depresión en el adolescente no fue gratuita, ¿sí? No llegó por casualidad. Revisémonos nosotros los adultos que estamos acompañando el proceso. Obviamente que el adolescente también necesitará acompañamiento, ¿no? Pero tú no le puedes decir a tu adolescente, es que usted que a toda hora se la mantiene pegado a ese celular, pero cuando estamos trabajando, teniendo un tiempo de calidad en un restaurante, todos estamos pegados del celular. ¿Con qué criterio? ¿Sí? Desde el adolescente que está solo, porque están solos, aunque estén rodeados de gente, el adolescente que está solo y que su único compañero son las pantallas, ya tiene un cuerpo psíquico que lo está dirigiendo hacia conductas equívocas. Creo que la tareita nos compete a nosotros los adultos que estamos acompañando los procesos de nuestros chiquitos. Sí, así es. Uy, qué hermoso. Ahí nos queda a todos, nos pegan el palo a todos. Ahí fue. De todas maneras, ha sido muy bello este programa, muy, muy hermoso. Yo sé que todos quedamos con más ganas, quedamos como con una segunda parte. Es como necesario porque realmente hay mucho que hablar de la mente. Cuando nuestra mente nos guía, nos perdemos, pero cuando el corazón es el que nos guía, ahí tenemos la certeza, porque eso nos lo ha dejado claro Nora el día de hoy. Y queremos entonces, para finalizar este espacio, que Nora nos brinde un pequeño mensaje final para los oyentes que ya quedaron con ganas de preguntar más, pero bueno, que el tiempo nos queda corto aquí. Total. Mil gracias, Simandra. Antes de despedirme, pues el agradecimiento a Radio Zipa por la invitación. Mi mensaje final va dirigido a que dejemos de buscar afuera, a que dejemos de responsabilizar afuera, ¿sí? Es que mi hijo me pone de esta forma, es que mi pareja me pone de esta forma. Empecemos a hacer una transformación interna. La prudencia es fundamental. ¿Cómo así que la prudencia? La vigilancia en nuestros sentidos y en nuestro pensamiento nos va a permitir a nosotros estar un poco más en el silencio y en la sabiduría. En el silencio, perdón, se escucha la sabiduría de ese ser. Entonces, la búsqueda es interna y la salida es interna. Yo sé que suena muy bonito, la práctica, claro, es mucho más desafiante, pero si empezamos a entender que la salida está en mis manos, yo la empiezo a moldear. Nadie es responsable de lo que tú estés experimentando hoy, excepto tú y este personaje maquiavélico, que tú por desconocimiento e ignorancia. Pero en la medida en que tú lo conoces, empiezas a transitar por ese camino de la plenitud. Entonces, mi mensaje, a trabajar internamente, porque cuando se logra encender esa lucecita, te vuelves faro para otros. Jesús también lo decía, ¿de qué sirve una lámpara debajo de un almud? ¿Sí? Tú eres luz, pero enciende tu luz para que puedas impactar la vida de otros. Un abrazo. Gracias.
Gracias, Nora, por tu luz, de verdad, en este programa de Corazón del Sur 144, en este ciclo tan hermoso de los cuerpos del ser. Gracias a nuestra invitada, de verdad, que estamos muy agradecidos de que nos hayas regalado este tiempo tan valioso para que todos nos llevemos aquí cositas en el corazón, en nuestro ser. Hay un teléfono, preguntan por aquí, y en las redes que ella compartió, ¿cierto? Con Sí, esas redes ahí la podemos localizar, en cualquiera de esas redes. Si de pronto la quiere, eso, don Abraham, no la pones de ahí. Muchas gracias de verdad a todo el equipo de trabajo. Gracias por su apoyo. A los oyentes que hoy nos acompañaron. Recuerden que hoy la pueden escuchar, ya solamente para escuchar a las 9 de la noche la repetición del programa, pero que este enlace queda para todo el tiempo, para que lo podamos volver a masticar, a escuchar, se lo podamos compartir a los familiares, a las personas que ustedes sienten, esto lo necesita esta persona necesita esta información, porque es muy mental, porque no piensa sino en el pasado, porque le da miedo el futuro y no vive el presente, como nos lo decía Nora. El próximo jueves seguiremos en este ciclo con otro invitado muy hermoso en el programa Corazón del Sur 144. No se lo pierdan y síganos por nuestras redes en Instagram, en YouTube, Telegram, también en TikTok. Agradecemos nuevamente al director de Radio Zipa Estéreo, a Abraham Umbarila Saavedra, y a la directora ejecutiva, Zoila Isabel Carvajal. Gracias por el apoyo que nos brindan cada semana. Nora, muchísimas gracias, de verdad, eternamente agradecidas. Un abrazo de corazón a corazón. Un abrazo a ustedes y feliz tarde. Chao. Hemos presentado Corazón del Sur 144, un espacio donde trataremos temas que impulsan la vida, la libertad, la conciencia, la fuerza del corazón, el ser y el pensamiento latinoamericano.